Saludos a todos, bienvenidos a esta lección del día de hoy en nuestra escuela bíblica de adultos. Hemos preparado esta lección para nuestra página de Facebook y para nuestro canal de YouTube. El título de la lección es El testimonio de la iglesia con los que sufren. Así que estaremos hablando de una de las maneras a través de las cuales la iglesia da testimonio en tiempos de crisis con los que sufren. Y esa es la unidad, el testimonio y la visión de la iglesia ante la crisis. Así que hoy hablaremos de uno de los aspectos de ese testimonio en medio de la crisis de la gente, específicamente con los que sufren. La hemos preparado para ti, ha sido preparada en formato de PowerPoint, va a estar acompañada por la explicación de este servidor en un video y un audio que vas a ir recibiendo. Así que esperamos que puedas ir caminando a través de la lección y a medida van pasando las vistas, que puedas ir recibiendo la información y la invitación a reflexionar en lo que estaremos compartiendo contigo. Así que de bendición poder estar con ustedes. Esperamos que esta palabra del Señor llegue a tu corazón y edifique tu vida grandemente. Dios te bendiga. Vamos a comenzar la clase de hoy. La unidad en la que estamos es la unidad 3 y el tema de la unidad es el testimonio y la visión de la iglesia ante la crisis. Seguimos en el tema de la crisis, pero esta vez en un tema particular, que es el que constituye esta lección de hoy, que es el testimonio de la iglesia con los que sufren. Hoy nos vamos a circunscribir en esta lección al tema de los que sufren. ¿Ok? Bien. Vamos a ver los objetivos de esta lección. Son 3. Primero, afirmar que Dios es Dios consolador como característica importante. Así que nos vamos a enfocar en el tema de la consolación. 2, ver la presencia del Dios consolador en la Escritura. Ver la presencia de ese Dios consolador en la Escritura. No podemos entrar a la gama de pasajes que hablan de la consolación o que permiten ver al Dios consolador, pero por lo menos unos cuantos vamos a ver. 3, entender el propósito de nuestra consolación en la crisis de la humanidad y de los que sufren. Y el pasaje bíblico para esta ocasión está en 2 de Corintios, capítulo 1, versos 3 al 4, que dice así: Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Palabra del Señor. Ese es el pasaje de esta ocasión. A modo de introducción, yo quiero decir lo siguiente: hablar de los que sufren es hablar de mucha gente, porque todos podemos ser parte de ese grupo llamado los que sufren. Así que hablar de este grupo es tocar un tema amplio y de muchas vertientes, dado que el sufrimiento puede estar relacionado a una gran variedad de situaciones, eventos y circunstancias de todo tipo. Pero quizás para delimitar un tema tan amplio como este, diría que nos referimos al sufrimiento de los que llamaríamos los desposeídos de desconsuelo y de una esperanza que les levante y les encamine a la vida. Por supuesto, enmarcando la atención al tema de lo que Dios representa para los que sufren, al igual que Jesús, su Hijo, nuestro Señor. Para comenzar, acercándonos al tema, quiero establecer un punto de partida. Y es el siguiente: Dios es Dios de toda consolación. Y parto de este pensamiento que está anclado en lo que dice 2 Corintios 1, 3 al 4. Dios es Dios de toda consolación. Así que de inmediato salen varias ideas. O sea, a Dios no se le queda nada sin atender. La consolación de Dios actúa en todo tipo de sufrimiento. Pero salen unas ideas importantes. Dios es Dios de toda consolación. O sea, su consuelo actúa, como ya dije, en todo tipo de sufrimiento. En todo tipo de sufrimiento. ¿Usted cree eso, mi hermano? Yo lo creo así. Y esto es una verdad incuestionable para los creyentes. Desde mi punto de vista, una máxima.
Esa es la primera idea. Como segunda idea, Dios nos consuela en todos nuestros sufrimientos con un doble propósito. Por un lado, aliviarnos y por el otro, para que seamos fuente de alivio y consuelo para otros y otras que puedan estar sufriendo. Ese debe ser nuestro testimonio, el saber que somos consolados para consolar. Así que, por decirlo de alguna manera, en nuestro equipo de herramientas del cielo está el consolar. Está el consolar. Ahora bien, vamos a hablar un poquito del desarrollo de la lección. Vamos a hablar de Corintios. Vamos a ver algunos datos de Corintios. La ciudad de Corintios en tiempos del apóstol está ubicada en lo que hoy conocemos como Grecia. Ese país que hoy llamamos Grecia. Su espacio geográfico era parte de un estrecho que une la parte occidental de Grecia con la parte oriental. Si ven ahí, lo van a notar en esta área. En esta área, esto aquí es Corinto y este es el estrecho del cual les estoy hablando. Corintio fue la capital de la provincia de Acaya, que la ven aquí, de la provincia de Acaya, en aquel primer siglo, y por su ubicación geográfica y política se distinguía por una gran variedad de actividad o una variada actividad comercial, cultural y religiosa. Se cree que en el primer siglo estaba habitada principalmente por excombatientes romanos o esclavos libertados provenientes de Italia. Esa comunidad se fundó en el segundo viaje del apóstol Pablo. Vamos a ver un mapa ya mismo. Bueno, no, este mismo mapa. No sé si lo logran ver, pero hay una línea color violeta que indica que es el segundo viaje del apóstol Pablo. En ese segundo viaje, y ven ahí la flecha en negro, que es esta es la línea violeta que marca el segundo viaje. Más adelante vamos a ver un mapa más amplio. En ese segundo viaje se funda esta comunidad. Se dice que Pablo estuvo allí año y medio y que solo le dio tiempo para colocar los fundamentos de la fe. Más adelante llegaron otros maestros, otros discípulos, otros discípulos de Pablo que le dieron continuidad a la obra, entre ellos ese que conocemos como Apolo, como es llamado en las cartas. Y esta segunda carta de Corintios, surge luego de una segunda visita de Pablo a esa congregación en esa ciudad, movido por una profunda preocupación por esa iglesia. De hecho, a diferencia de Filipenses, en Corintios la situación era más complicada, habían unos problemas particulares. Por eso, y por esa razón es que Pablo escribe esta segunda carta. Aquí les presento el mapa más ampliado. El primer viaje, el viaje, ¿verdad?, como color rojo, que está por acá. El segundo es el violeta, que si lo ven, esta es la ruta, y ahí pasa por Corinto, ¿verdad? Es el segundo viaje. Luego el tercer viaje y el viaje a Roma, que es el último viaje de Pablo. Ahora, vamos a hablar del consuelo de Pablo. Vamos a hablar del consuelo de Pablo. ¿Por qué Pablo habla de consuelo en la tribulación a la iglesia en Corintios en la apertura de esa segunda carta a los Corintios? En esa apertura y saludo, Pablo habla de consolación. Eso es un himno de consolación. De hecho, ese verso es un himno a la alabanza o un himno de alabanza a Dios por la consolación. ¿Por qué Pablo habla de esto al inicio de la carta? Pues principalmente la razón es que Pablo está enfrentando lo que se cree fueron momentos de dolor y de sufrimiento, o está haciendo alusión a esos momentos de dolor y sufrimiento. Y se cree que sus sufrimientos se debieron a dos razones principales. Por un lado, una situación personal que parece enfrentó en Asia, que no se especifica cuál es, y situación que Pablo identifica como una que le abrumó en gran manera y que fue más allá de sus fuerzas y que puso en amenaza su vida. Miren la magnitud de lo que Pablo está diciendo aquí. ¿A qué se refiere Pablo? No se especifica, pero el testimonio es que fue librado por la fe en Dios. Por la fe en Dios. Por la fe en el Señor. Ahora, a este sufrimiento por esta situación personal se añade otra situación de dolor en Pablo. Y es que las relaciones Pablo e iglesia estamos un poquito afectadas porque de alguna manera se había estado cuestionando la autoridad del apóstol en esa comunidad de creyentes. Así que esto también añade al dolor de Pablo
Y quizás por eso es que él está hablando de la consolación en esta primera parte de la carta, que es la que nos interesa hoy. Claro, esto se subsanó más adelante porque vinieron colaboradores de Pablo como lo fue Tito y de alguna manera pues subsanó esta situación. ¿Ok? Así que Pablo habla de su consuelo en esta carta. Ahora bien, vamos a hablar del consuelo en la Escritura. El consuelo en la Escritura. Lo primero que quiero decir es que Dios consuela. Un punto importante para el pueblo de Dios y para la iglesia es tener la convicción de que Dios consuela, es consolador y se ocupa del consuelo de los que sufren. Eso para mí es importante. Eso es un punto importante. Y esa es una de las características de Dios, es consolador. Como ejemplo en la Escritura de ese Dios, voy a usar el libro de Isaías. La segunda parte del libro de Isaías, que se extiende del capítulo 40 al 55. El libro de Isaías tiene 3 partes. La segunda parte del 40 al 55 es conocida como libro de consolación. Miren qué interesante. Libro de consolación. Y se reconoce esta parte del libro como de consolación porque esta parte del libro es una dirigida al pueblo de Dios en el periodo del exilio. Usted sabe que el pueblo de Dios fue sacado al exilio en Babilonia y en ese periodo había mucho dolor y sufrimiento y el profeta Isaías en esta parte del libro se dedica principalmente a traer consuelo a su pueblo, al pueblo de Dios. Próximamente el pueblo sería libertado del cautiverio, pero tendrían de frente la reconstrucción nacional, espiritual y moral. Por lo tanto, era importante que reconocieran e identificaran al Dios como un Dios consolador. Porque después de una gran crisis, mi hermano, viene la reconstrucción. Por lo que era necesario que el profeta diera al pueblo ese mensaje que dice, consuelen, consuelen a mi pueblo y hablen con cariño a Jerusalén. Isaías capítulo 40, verso 1. El primer verso de la parte del libro de Isaías identificada como libro de consolación. Dice, consuelen, consuelen a mi pueblo y hablen con cariño a Jerusalén. En ese sentido, Dios es quien consuela con palabra tierna y anticipa que también lo hará así su pueblo. ¿Ok? Ahora, implícito está que sin consuelo no hay reconstrucción, no hay restauración, no se podrá continuar. Ausencia de consolación puede ser anticipo de complicación del tiempo crítico y de la ruptura de la continuidad de la vida y de la realización del ser humano o de la realización de la vida de los pueblos. De eso que llamamos felicidad, paz, plenitud y bienestar. Por eso Dios se derrama en consolación. ¿Ok? Ahora bien, nos moveremos a Jesús también. Porque Jesús también fue una figura de consolación. También Jesús mostró esa cualidad de ser consolador tanto en el reino como en su ministerio. Es la bienaventuranza que usted conoce, las que abren el sermón del monte en Mateo, capítulo 5, Jesús habla de los que lloran. Allí señala que los que lloran son bienaventurados porque serán consolados. Mateo 5, verso 4. ¿Dónde serán consolados? Pues mi hermano, en el reino que comienza con la llegada de Jesús a la tierra, con el trabajo continuo de los apóstoles que estaban recibiendo esa encomienda y de los creyentes que vinieron a causa de la predicación de los apóstoles y de ahí en adelante todos nosotros, que somos sucesores de los apóstoles y de los primeros cristianos. Sobre nosotros cae el trabajo en el reino que incluye la consolación. Así que eso es importante. Y Jesús fue categórico. Los que lloran, los que sufren, serán consolados. Categórico. Serán consolados. En el reino tiene que estar esa consolación. Podríamos afirmar que una de las características del reino de Dios es el consuelo de los que sufren. Así es. Y así será. Porque Jesús lo dijo. Ahora bien, ya ubicándonos en el pasaje que nos interesa, en el contexto, digo, en el texto en el que
Pablo llama a Dios Dios consolador, Dios de toda consolación. Examinaremos esa palabra consolación en el original, en el griego, que fue el lenguaje de las cartas. En ese verso 3, consolación en griego es paracleseos. Paracleseo, una palabra rara, ¿verdad? Para nosotros. Y esta palabra quiere decir un llamado de alguien que está cercano a quien establece veredictos, o en otras palabras, alguien que llama con autoridad sobre la vida de otro. Esa palabra ahí, consolación, quiere decir que alguien está llamando, que alguien con autoridad hizo un llamado, está llamando la atención. ¿Para qué llama la atención? Bueno, pues esa palabra paracleseos viene de la palabra de origen en griego parakaleo, que se define de la siguiente manera: un llamado convocatoria a la ayuda de alguien, al aliento o al consuelo. Así que las palabras en griego se usan en diferentes momentos y tienen diferentes sentidos, y de la manera en cómo se conjugan adquieren significado. Esto unido, ¿verdad?, al resto de la oración. Y en esta ocasión, lo que el Señor está diciendo es, en la palabra, a través de la expresión del apóstol Pablo, que hay un llamado convocatoria de ayuda a alguien, al aliento o al consuelo. En otras palabras, Dios, que tiene toda la autoridad y conocimiento para sopesar y ponderar todos los hechos de nuestra vida, todos, es quien nos consuela. Aunque todo lo que conoce de nosotros pudiera llevarnos al juicio, porque Él es juez, puede dictar veredicto y sentencia, Dios opta por consolarnos. Y ese consuelo viene a atender el dolor, no importa cómo éste se haya originado. Así que entendamos que es un consuelo sin condiciones para dar aliento y vida. Un consuelo, mire, sin condiciones. Eso es bien importante, para dar aliento y vida. Semejante a Dios, que dice el salmista que es lento para la ira y grande en misericordia, según el Salmo 103, verso 8. Sin embargo, miremos también el verso 4 de este pasaje. Examinando el verso 4, donde también se usa la palabra consuelo, Pablo dice que Él nos consuela para que podamos consolar a los que están en cualquier tribulación. En este caso, examinamos en primer lugar la palabra consuelo, en el verso 4, que aquí en esta ocasión la palabra en griego es paraklein. Otra palabra, paraklein. Hablamos de paracleseos, parakaleo, ahora hablamos de paraklein, que propiamente quiere decir, y mire cómo va tomando sentido esto, quiere decir un llamado a estar cerca y de manera personal. ¿Tendrá eso algo que ver con el consuelo? ¿Estar cerca de alguien y de manera personal? Claro que sí. Ahí está el llamado. Fuimos consolados para ir a estar cerca de los que sufren. Cerca de los que sufren. ¿Ok? Ahora, sin embargo, hay otra palabrita en ese verso 4 que nos interesa. Y es la palabra podamos. Podamos también nos arroja luz por su significado en el griego. Pablo dice en el verso 4, lo repito, que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también consolar a los que están en cualquier tribulación. La palabra podamos, que la ven aquí en la presentación, que en castellano, en griego, que es el lenguaje original de la carta, es dinastai. Míralo aquí, dinastai. Que quiere decir que nos hace capaces o con la capacidad, en este caso, de consolar. En este caso, consolar porque está hablando de la consolación. La palabra dinastai se está usando al lado de la consolación. Así que lo que está diciendo esa palabra podamos en griego es que Dios nos da la capacidad de consolar. ¿Ok? Esa palabra también viene de la palabra en griego dunamai. No está ahí. Dunamai, que quiere decir mostrar habilidad o capacidad.
pero no cualquier capacidad, sino la capacidad dada por Dios. Es interesante porque en el libro de los Hechos, este comentario adicional, cuando se habla del Espíritu, se habla de dunamis, del Espíritu Santo en Pentecostés, dio capacidad a la iglesia, dio poder a la iglesia para hacer la obra, la misión. Y en este caso, a esa palabra se asemeja a esta. ¿Ah? Dinamai o dunamai, que es mostrar habilidad, pero la capacidad y la habilidad de Dios. Por lo que podríamos decir y expresar la idea de esta manera. Dios nos consuela para capacitarnos, darnos la habilidad y el poder para consolar a otros, a los que puedan estar en tribulación. Lo presento de esta manera. Dios nos consuela y en ello nos capacita y nos habilita para consolar a otros en dolor, sufrimiento o tribulación. Qué interesante la palabra del Señor. Voy a compartir unas reflexiones finales para esta lección de hoy. La primera, una de las características de Dios es la consolación y está presente en función de la relación con sus hijos y sus hijas y con su pueblo. Así lo identifica la Escritura. Así Dios quiso que lo conocieran. Es importante que en medio de las llamadas crisis o momentos críticos, como las llamamos hoy, a todas estas situaciones y a todo este tiempo que vivimos, afirmemos esto como punto de partida para la reconstrucción personal o colectiva. Dios es Dios de estar cerca y traer aliento. Y Dios es activo y no pasivo en esto. Así que Dios da aliento en los caminos o en los valles de sombra o de muerte. Como dice el Salmo 23, verso 4, que tanto nos gusta. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Cuando ande en valle de sombra de muerte, no temerá mal alguno, porque tu vara y tu callado me infundirán aliento. Número 2, como pensamiento para cerrar. La Escritura recoge que su pueblo debía ser pueblo de palabra amorosa y cariñosa para con los que sufren. La consolación también se debe dar en el reino de Dios, el reino que llegó con Jesús y que quedó en manos de los discípulos y de todos los creyentes. Allí estamos nosotros. Como señaló Jesús, los que lloran son bienaventurados porque serán consolados. Por lo que en el reino de Dios, en medio de su pueblo, su iglesia y aún en el mundo, tiene que haber consolación. Y es la consolación de los hijos de Dios. Y esa consolación de los hijos de Dios es particular porque es una consolación que los hijos de Dios conocen, la comprenden y la pueden compartir. Quizás es ir muy lejos, pero se podría decir que en el reino la política es que los que enfrentan tribulación tendrán cerca de ellos a alguien que viene con la capacidad de consolar y aliviar. Quiero decir algo, mi hermano. Política no es en términos de política de partidos políticos. No es eso. Cuando se habla de política es en el arte, o la política es el arte de establecer normas, procesos, sistemas, programas, visiones. En el reino de Dios la política es que haya consuelo para los que sufren. Finalmente, como punto final, somos capacitados para ser portadores capaces de llevar consolación. Lo que nos coloca en la posición de que en medio de la crisis o de los tiempos críticos y de dolor, el pueblo de Dios, la iglesia y cada uno de nosotros debemos tener una mirada enfocada en el consuelo y una confianza de que seremos capacitados para pasar al lado, a la cercanía de los que sufren. En tiempos de dolor, parte del testimonio de la iglesia es pasar al lado de los que sufren. Oiga, eso es bien importante, porque por eso fuimos consolados. Por eso fuimos consolados por Dios. Y finalizo con unas preguntas para reflexionar. La primera, ¿en qué momentos has sido consolado o consolada por Dios? ¿Puedes identificar esos momentos?
Es un buen ejercicio. Toma una hoja de papel y anota esos momentos donde has sido consolado por Dios o consolada por Dios. 2. ¿Cómo sucedió eso? ¿Qué identificas como medio para esa consolación de parte de Dios? Puedes identificar qué cosas ocurrieron que fueron consuelo para ti y que identificas como de parte de Dios. La presencia de alguien, la palabra de alguien, la llamada de alguien. 3. Identificas personas que han sido consuelo para ti con consuelo de Dios. Identificas personas. 4. ¿Cómo ha sido consuelo? ¿Cómo has sido tú consuelo a otros o a otras? ¿Puedes identificar cómo tú has sido consuelo a otros y a otras? La penúltima pregunta. ¿Crees que tus momentos de consolación te dan la convicción de que otros pueden ser igualmente consolados? Busca en tu consolación esa convicción de que otros podrán ser consolados, identificando esos momentos de consuelo. Y la tercera y última pregunta, ¿cuándo lo harías? ¿Y cuándo comienzas a ser instrumento de consolación? Dejo estas preguntas contigo, esperando en el Señor que esta lección nos permita entender que el Señor consuela, que su pueblo debe el consuelo, que nosotros somos gente consoladores y que esa misión de la consolación debe estar acompañando al mundo completo. Que Dios te bendiga. Recibe esta lección con mucha bendición. Paz y consuelo para ti y para los tuyos. Luego de haber terminado la lección de hoy, esperamos que esta haya sido de bendición y que nos haya hecho más conscientes de nuestro rol en la consolación en los tiempos difíciles, de crisis o en los tiempos críticos en los que mucha gente vive. La iglesia tiene una función y tiene una encomienda y es importante que la tengamos clara en nuestros corazones y en nuestra mente para realizarla. Espero que esta palabra sea de bendición para ti y para los tuyos y te quiero invitar a tener una palabra de oración para finalizar esta presentación de hoy. Así que oramos. Señor y Dios bueno, Dios de misericordia, Padre de misericordias, Dios de consolación, Padre de consolación. Presentamos esta lección y yo te pido, Señor, que esta palabra quede en nuestros corazones, ilumine nuestro entendimiento, despierte nuestra conciencia y nos permita caminar como pueblo de luz, como pueblo que bendice y consuela a los que sufren. Que sintamos ese llamado tuyo de estar al lado de los que sufren, en la cercanía de los que sufren, conociendo y sabiendo que tú nos capacitas para consolar. Gracias por tu palabra y bendícela en la vida de todos aquellos y aquellas que hemos estado al alcance de ella en este tiempo. Gracias, Jesús, en Cristo tu Hijo. Amén. Dios les bendiga.